Hola amigos, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 32 y el título de esta porción es La dicha del perdón. Dice así la escritura: Bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso nos deja ver claramente que no se les trata solamente de, de que hemos sido perdonados en el momento en que buscamos el perdón, sino además que ha sido cubierto ese pecado. Yo lo planteo más o menos de esta manera. Eh, si uno tiene una hija y esa hija pues no atendió a todas las cosas que se le haya enseñado, y entonces queda en embarazo antes de casarse, y entonces viene delante de los padres y pide perdón. Efectivamente eso causa dolor, tristezas, todo ese tipo de cosas, pero finalmente los padres le perdonan. Y no solamente le perdona, sino que en el proceso de perdón le dice: tú aquí tienes tu casa, tienes tu techo, te vamos a dar todo el alimento y, y vamos a ayudarte, vamos a hacer lo que de nosotros dependa de ayudarte con la criatura. Pero no importa la cantidad de ayuda que se reciba, de todas maneras la consecuencia del pecado quedó. Porque esta joven ya no va a poder, no sé, salir cuando quiera. Esta joven se va a tener que levantar muy temprano a atender al bebé. Esta joven va a tener que en muchas ocasiones dejar de hacer cosas que le gustaba hacer porque ahorita tiene una responsabilidad con un bebé. Y esto es una responsabilidad no para un mes, 2 meses, 10 meses, es para toda la vida. Entonces, ese es el problema del pecado, que el pecado deja una consecuencia, y no solamente una consecuencia, sino que secuelas a muy largo camino. Ahora bien, lógicamente es una bendición grande si los padres perdonaron a esta joven, porque le están ofreciendo techo, cuidado, comida, protección, ese respaldo de saber que está al lado de personas que le aman y que van a amar también a su bebé. Sería muy diferente si no recibiera ese perdón y esa ayuda de los padres. Las cuestiones serían mucho, mucho más complicadas. Entonces, sí, no podemos como que irnos a las dos extremas de las tendencias teológicas o de forma de ver las cosas de algunas personas de fe. Algunas personas ven a un Dios castigador con un látigo tratando no sé, de herir a las personas con resentimiento, como que de esa forma. Hay otro extremo de personas que están como que no importa, pecamos hoy, pecamos mañana, pecamos después, y por ahí una vez al año pedimos perdón y ya, no pasó nada. No funciona de esa manera, no funciona de esa manera, porque lo que nuestro Padre a través de las escrituras nos muestra es que Él quiere un corazón. Y un corazón es el centro del alma, es todo lo que nosotros pensamos, sentimos y deseamos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un verdadero anhelo de salir de esa condición de pecado, cuando nosotros queremos restituir lo que hicimos nosotros mal, esa condición hace que la mano de misericordia de Dios sea sobre nuestras vidas después del pecado, diciendo lo que dijo este primer versículo. No solamente fue perdonar el pecado, sino cubrir ese pecado. Por eso dice: bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La transgresión es quebrantar o violar la ley o el mandamiento. Entonces dice: bienaventurado aquel, perdón, bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No solamente va a perdonar, pero también va a cubrir, va a proteger. Verso 2 dice: bendecido el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo creo que eso nos lleva a una condición más profunda. Y es que nosotros tenemos que analizar que el pecado es todo un proceso. El pecado no es algo, no es como que, por ejemplo, un hombre le fue infiel a su esposa y diga: ups, pequé, no sé ni por qué me pasó. No, no funciona de esa manera, porque la verdad es que el pecado primero se concibe en la mente. Entonces se piensa: oh, me gusta la vecina, y después no solamente abraza tanto ese pensamiento que eventualmente empieza a tener sentimientos por esa otra persona, y después no solamente sentimientos sino deseos, y finalmente se culmina al pecado. Entonces nosotros tenemos que estar vigilando incluso qué es lo que hay en nuestra mente, esas iniquidades que hay allí, porque si nosotros dejamos progresar esas iniquidades en nuestra vida, eso efectivamente nos va a llevar finalmente a pecar. De todas maneras, el Señor Jesucristo, en una de sus enseñanzas célebres, le decía a los hombres que
Ustedes habrán escuchado decir que no se puede fornicar y adulterar. Mas yo les digo esto, que si cualquiera de ustedes mirare a una mujer y la deseara en su corazón, ya fornicó con ella en su corazón. Ok, eso lo puso difícil. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente nosotros empezamos los pecados aquí. Entonces allí hay iniquidad. Por eso el salmista dice, bendecido el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Es decir, tenemos que mantener nuestro corazón limpio. Acuérdense, mente, emociones y voluntad. Tenemos que mantenerlo limpio. Por eso, si seguimos las reglas que dice la Escritura, cuando la palabra dice, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De pronto me llegó un pensamiento de envidia. Yo tengo que llevar eso cautivo a la obediencia a Cristo. Me llegó un pensamiento de enojo, de rabia, un pensamiento de lo que sea que sea la lucha que esté teniendo, pues inmediatamente lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo, es decir, declara la porción de la palabra que va contra de ese pensamiento para que nosotros mantengamos fuera de iniquidad, para que mantengamos el corazón limpio. Pero no solamente eso, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Acuérdense que el espíritu es el estado de ánimo, entonces tiene un estado de ánimo hacia el chisme, tiene un estado de ánimo hacia la envidia, o tiene un estado de ánimo hacia el perdón, hacia la misericordia, hacia el amor, un estado de ánimo a ayudar a las demás personas. Entonces, lo que está diciendo la palabra es que es bendecido el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, no está maquinando cosas equívocas, y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque nosotros podemos pretender engañar a las demás personas. Yo me puedo mostrar como una persona muy amorosa y tal vez llena de misericordia para los demás, pero en el fondo, ¿qué es lo que realmente hay? ¿Cuál es la intencionalidad que yo tengo? De eso se trata, es de buscar profundamente, pues, y qué bueno que el Señor no tenga que decir que todos nosotros guardamos iniquidad en nuestra alma o nuestro espíritu es con una tendencia al engaño. Miremos esta porción del verso 3, es bellísima, dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Esta porción es una revelación de lo que sucede cuando nosotros caemos en el pecado. Por eso digo que es bellísimo, porque nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y que nosotros podamos entender. Cuando nosotros pecamos, nosotros le estamos haciendo daño a nuestro propio cuerpo. La condición del pecado no solamente traspasa nuestro espíritu, sino también nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, la palabra, las escrituras habla acerca de 3 tipos de enfermedad. Hay enfermedades por reprensión, hay enfermedades para la gloria de Dios y hay enfermedades para muerte. Entonces, las más comunes son las enfermedades por reprensión. ¿Qué quiere decir eso? Un pecado. Un pecado es, nosotros pecamos y vamos a recibir una reprensión por eso. Y hay diferentes tipos de pecado. Hay pecados del cuerpo, pecados del alma y pecados del espíritu. Entonces, déjeme decirle, por ejemplo, uno del cuerpo. Si hay una nevada terrible afuera y yo sé que las condiciones son muy malas y yo decido en mi ignorancia, voy a salir sin cubrirme, voy a salir sin un abrigo, y yo soy afectada y después tengo una terrible gripa, o no solamente una gripa, sino que puedo desarrollar una neumonía, eso es una reprensión por mi ignorancia, una reprensión por mi soberbia y por no hacer lo que tengo que hacer, porque yo soy responsable de cuidar mi propio cuerpo. Eso sería un pecado del cuerpo. Ahora pensemos en un pecado del alma. Un pecado del alma son pecados en los pensamientos, en los sentimientos y los deseos. Lo que yo estoy pensando es maldad hacia las personas, lo que estoy pensando es hacerle daño a alguien, o tengo un sentimiento malo contra una persona, de resentimiento, de odio, de amargura, de dolor, ese tipo de cosas. Esos son pecados en el alma. Mi voluntad, es decir, tengo deseos inapropiados o tengo deseos de hacerle daño a alguien. Entonces esos pecados del alma, de lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted desea, eso nos puede llevar a una reprensión. Entonces podemos tener enfermedades de reprensión producto de esos pecados. Entonces, pecados del cuerpo, pecados del alma, los 3 que tienen que ver con el alma, y pecados del espíritu. Mi estado de ánimo. El estado de ánimo mío siempre es hacia la presa, pues eso es un pecado. Mi estado de ánimo mío siempre es hacia el chisme, eso es un pecado. Entonces, esos pecados generan reprensión en la vida mía.
reprensión en su vida, reprensión en la vida de cualquier persona. Así que cuando nosotros tenemos una enfermedad, lo primero que nosotros tenemos que identificar es ¿por qué vino esta enfermedad? La tendencia regular de uno es, me enfermé, rápido, una pastilla, voy al médico, me sano. Tal vez debiéramos detenernos un poquito, ir a orar al Señor y decir, Señor, si en mi corazón yo he abrigado iniquidad, si he cometido errores, yo te pido que me muestres mi iniquidad para yo apartarme de él y que tú sanes mi cuerpo. Esa debía ser la primera tendencia, no solamente voy a sanarlo, voy a tomarme un remedio y esto se acabó, porque a veces las manifestaciones del cuerpo es como una alarma que nos está diciendo hay algo que no se está haciendo bien. O no estás haciendo algo bien en tu cuerpo porque no te estás cuidando, o no estás haciendo algo bien en tu alma porque tus pensamientos, sentimientos y deseos no van en la sintonía o en la dirección del bien, o tu estado de ánimo es dirigido hacia el mal y eso está trayendo reprensión a tu cuerpo y hay que buscar la sanidad de la forma correcta. Entonces, ya empieza a hacer más sentido esto. Mientras callé, no solamente eso, porque ¿cuál es el objetivo de usted identificarse si uno tiene una reprensión? El objetivo es confesar ese pecado para que el Señor nos perdone y cambiar de dirección nuestra vida. Entonces dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La razón dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, la reprensión de Dios estaba sobre esa persona porque se cayó el pecado. A veces nosotros, las personas de la fe o que estamos buscando tener fe, a veces en la carrera de la búsqueda de la fe, tenemos muchas personas con las que nos relacionamos y hay una tendencia a veces a poner máscaras. Entonces somos santos, santos, santos delante de los demás, pero realmente dentro se va llevando toda una procesión de pecado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no callar, no callar. Se trata de, como dice la escritura, que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Si nosotros vamos delante del Señor, confesamos nuestras culpas, confesamos nuestras maldades, Él nos va a ayudar a salir de esos problemas. Él nos va a perdonar. Es igual que un padre y un hijo. Si hay un hijo que tiene un problema, lo mejor que puedes hacer ese hijo es buscar a sus padres y decir, estoy teniendo problemas con el alcohol, estoy teniendo problemas con la droga, estoy teniendo problemas con maledicencia, estoy teniendo esos problemas. Entonces, juntos con los padres van a buscar la solución del problema y no callarse el pecado y dejar que eso lo consume y lo consuma hasta que cuando ya las cosas salen a la luz, ya es tarde porque las consecuencias se han asomado. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos entender que hay reprensiones por causa de nuestro pecado. Verso 5 dice, mi pecado te declaré. Aquí está la clave. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Allí está la clave para que nuestro pecado sea perdonado. Habló de declararlo, de confesarlo y para poder recibir el perdón. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento y estamos tratando, ministrando a personas, se necesita que las personas puedan entender todas las áreas que involucra el arrepentimiento. Hay personas que, por ejemplo, le fueron infiel a la esposa o la esposa dice, ok, lo siento. Y si la esposa dice, ya dije lo siento, ya, suficiente. Como que quitándole realmente el valor que tiene esto, porque es delicado. Entonces, para que haya un verdadero arrepentimiento requiere de varias partes. Lo primero es reconocer el pecado. Uno tiene que reconocer, eso es como cuando una persona tiene problemas con el alcohol. Esa persona es muy difícil que pueda recibir un tratamiento en Alcohólicos Anónimos si esa persona no reconoce que tiene un problema. Reconocerlo es fundamental, reconocer que eso fue un pecado, reconocer que eso fue un error, reconocer que eso no debió ser. Cuando uno parte de ese hecho, entonces puede seguir al siguiente nivel. Pero si una persona dice, eso no es nada, eso fue solamente un momento, eso tal cosa, entonces le está quitando la importancia que tiene, y la verdad es que es un mal principio si de verdad se trata de pedir perdón y de arrepentirse. Entonces se requiere
primero que haya un reconocimiento de ese pecado. Lo segundo es que haya una confesión. Mantenernos limpios en el corazón requiere de una confesión. La confesión hace que nosotros nos liberemos y nos desprendamos de ese tipo de cosas. Pero hay confesiones que, yo puedo haber tenido un problema con María y voy donde Claudia y le digo, Claudia, tuve ese problema, te confieso que hice esto mal. Eso de alguna manera me puede dar una tranquilidad a mí, pero la verdad es que lo mejor y lo más efectivo, de acuerdo a las escrituras, es que nosotros confesemos el pecado a la persona que, que transgredimos, a la persona contra la que cometimos el pecado. Eso nos da verdadera libertad en nuestra vida. Pare ya un momentico, vamos a analizarlo, porque eso pueda que sea algo que la persona diga, es innecesario, ¿no? Es innecesario que yo haga algo como eso. Pero dice la escritura, si nosotros vamos al libro de Santiago, en el capítulo 5, dice la palabra, Santiago capítulo 5, en el verso 16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire lo interesante, confiesen vuestras ofensas unos a otros. Yo ofendí a María, yo tengo que ir a confesar mi ofensa, es decir, a reconocer delante de ella que yo fallé. Y no solamente eso, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, analicemos esa porción, porque no se trata de que yo pequé contra María, yo estoy teniendo una reprensión por el pecado mío, pero yo me voy y busco 20 pastores y le digo, pastor, ore por mí porque estoy enfermo, pastor, ore por mí, al tal líder, ore por mí, y creo que ya me libré del pecado porque esos pastores oraron por mí. No se trata de eso. Aquí el justo, en un problema donde yo fui la que cometí el error, esa persona, María, es la justa. Entonces yo tengo que ir donde María y decirle, María, yo confieso que pequé contra ti. Yo quiero pedirte perdón, yo me enojé, me exalté, te insulté, hice esto, te pido que me perdones y por favor ora tú por mí. Porque si ella en el enojo, en el problema que hubo, ella va llorando delante del Señor y diciendo, mira cómo me trató Rocío, mira lo que hizo a mi vida, mira esa situación, entonces por seguro que yo voy a tener una reprensión por eso. Eso es como cuando un padre tiene 2 niños y un niño va y le hace daño al otro. ¿Qué es lo que va a hacer el papá? El papá va a venir y va a corregir y va a castigar al que hizo el daño. Entonces, no esperemos a que esas cosas sucedan. Pero yo sé que un padre, cuando ve que un hermano que ha hecho un daño va ahí donde el otro hermano le dice, te pido perdón, sé que lo hice mal, por favor perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Para el padre fue suficiente, ya, allí quedó todo, ya se solucionó. Por eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Confiesen vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Entonces, cuando yo confieso mi ofensa, ahorita le digo a María, por favor, ora por mí, al Padre, para que yo sea perdonada. Ya le queda muy difícil a ella orar por mí y después ir a decir al Padre, sí, mira lo que me hizo Rocío, mira, no, ya oro por mí al Padre. Ya eso es como si le hubiera ido a decir al papá, papá, yo te pido que no le vayas a pegar a Rocío. Mira que Rocío lo hizo bien, ella me pidió disculpas, no va a volver a pasar nada. El papá ya deja todo allí, ya se solucionó la situación. Es eso lo que el Señor nos está mostrando aquí. Confieses en vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Muchas personas están enfermas porque no han ido a confesar sus pecados unos a otros y no ha pedido que esa persona ore por ellos para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿De cuál justo? 20 pastores, 5 sacerdotes, 7 religiosas. No. La oración del justo es la oración de esa persona. En cuanto a ese problema, esa persona era la justa. Yo necesito que esa persona sea la que ore por mí para que yo pueda ser sanada. Entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, miremos otro ejemplo. Por ejemplo, la situación de Job. Yo no sé si ustedes conocen el libro de Job, pero en el libro de Job se muestra, Job era un hombre con 4 niveles de perfección. El mismo Señor habló de esos 4 niveles de perfección. Y el Señor permite que Satanás zarandee su vida y empiece una cantidad de situaciones. Típico de lo que pasa muchas veces en organizaciones, en medio de personas de fe.
Entonces una persona cae en desgracia económica, o cae en desgracia de salud, o cae en desgracia de la familia, los hijos se rebelaron, se perdieron, pasó una cantidad de cosas. Entonces salen los super espirituales, ¿no? Los super espirituales, eso es producto del pecado. Eso es que esa persona pecó. Eso es que esa persona no da ofrendas y por eso es que esa persona tiene tanto escasez económica. Eso es que no supo criar los hijos y por eso le fue mal. Entonces empieza todo ese proceso de juzgar mal a las personas. Entonces nos dice la escritura en el libro de Job que cuando a Job le pasó todas esas cosas que le pasaron, aunque Dios había dicho y había testificado que Job tenía un muy alto nivel de perfección en su vida, le sucedieron todas esas cosas. Dios permitió que le sucediera. Cuando sucedió eso, vinieron 3 de sus amigos a visitarlo. Y cuando vinieron a visitarlo, lo que empezaron fue como a juzgar a Job, como que hablaban cosas bien hacia Dios, ¿no? Oh, Dios es grande y es misericordioso y hace eso y toda la cuestión. Y tal vez tú lo que debes es pedir perdón, tal vez tú no hiciste esto, tal vez tus hijos hicieron esto. Y todo lo que hablaban con él era juzgándolo, como diciendo, todo lo que te está pasando es producto de tu pecado, todo lo que está pasando es producto de que has hecho esto mal, en fin. Entonces, al final de la historia, nosotros vemos, lo podíamos ver en el libro de Job, al final de la historia, el Señor restituye a Job todo, le da una nueva esposa, hijos, le devuelve las riquezas, su salud, todas las cosas. Dios estaba probando el corazón de Job y de verdad que le fue muy bien porque con esa esposa que tenía mejor fue la esposa que le quedó después y con los hijos lo que estaban haciendo los hijos, pero la verdad que no le fue para nada mal, es decir, Dios renovó todo en su vida y lo restauró. Pero mire lo que sucedió con los amigos de Job. Si usted ve bien el diálogo de los amigos de Job, usted casi que le cuesta trabajo, mucho trabajo ver dónde fallaron ellos. Pero entonces miremos lo que dice aquí la escritura, dice el verso 8. Ahora pues, tomaos, le está diciendo a los, voy a leerlo desde el 7, dice, y aconteció que después de que habló Yahweh estas palabras a Job, Yahweh dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Escuche eso. Entonces, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y si usted lee toda la historia, usted se da cuenta que Job hubo momentos en que habló con el Señor. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué eso? Que incluso hubo un momento en que el Señor se presentó y le dijo, ahora ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde estabas tú cuando esto, cuando eso? Cuando el Señor le habló fuerte a él. Y ya Job se arrepintió, pidió perdón porque no debió haber hablado así. Bueno, toda la historia. Pero como que a uno le cuesta trabajo ver exactamente dónde fue la falla de esos hombres. La falla de esos hombres porque ellos juzgaron. Y en el proceso de juzgar a Job, hicieron ver al Señor como que el Señor era casi sin misericordia y como que tenía la mano fuerte y dura encima de Job. Cuando esa no es la situación. Nosotros no hemos sido puestos para juzgar a nadie. A nadie es a nadie. Se lo voy a plantear de esta manera. Yo tengo hijos. Y no importa quién, incluso personas muy cercanas a mí, pero mis hijos los disciplino yo. Y cuando estaban pequeños, podíamos estar alrededor de hermanos, familiares, no sé, abuelos, toda clase de personas. Pero como que alguien iba a venir a pegarle a uno de mis hijos, no. A gritarlo, por supuesto que no. A regañarlo, por supuesto que no. Tenían que decirle al padre para que el padre tome los correctivos que se requieren. De igual manera, cuando se trata entre los hermanos de la fe, cuando se trata de los hijos de Dios, nosotros no tenemos ningún derecho a juzgarlos, señalarlos, hablar mal de ellos, tratar de hacer una reprensión por nuestra cuenta. No, lo que nosotros tenemos que hacer es hablar con el Padre. Si yo siento que alguien está haciendo algo contra mí y está mal, lo que yo tengo que decir es, Señor, por favor, dale sabiduría a esa persona. Por favor, trae tu espíritu de conocimiento, permítele a esa persona ver con claridad, Padre, porque, qué sé yo, es hablar con el Padre, porque así como Él es el Padre suyo, el Señor es el Padre suyo, también es el Padre de esa otra persona.
Así que no nos encuentra a nosotros haciendo lo incorrecto dentro de ese proceso. Dentro de esta misma porción hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Abraham iba por la tierra y le dio miedo de pensar que si llegaba a un nuevo pueblo, veían a Sara, que era una mujer hermosa, y por quererse quedar con Sara de pronto lo mataban a él o le hacían algún daño a él. Entonces él le dijo a Sara, no vayas a decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana, lo cual también era cierto porque era media hermana de él. El punto es que uno de los reyes, Abimelech, le gustó a Sara y entonces quería tomarla como esposa. El Señor se le presentó a Abimelech en sueños y le dijo que por causa de ese pecado había sido cerrado el vientre de todas las mujeres y de todas las animales en su reino. Él dijo, pero yo no he pecado. Él dijo que era su hermana. Entonces el Señor le dijo, ve y pídele al profeta que ore por ti para que el pecado sea perdonado. Y cuando usted ve esa porción, usted dice, un momento, pero allí el que cometió el error fue Abraham, no fue realmente Abimelech el que había cometido el pecado. El que cometió el pecado fue Abraham. Mas sin embargo el Señor le dijo que eso es lo que tenía que hacer, que tenía que Abraham orar por Abimelech para que el pecado fuese perdonado. De allí que es muy importante que nosotros observemos que es importantísimo que cuando nosotros hemos pecado en contra de alguien, es que esa persona ore por nosotros. Podemos poner a orar, no sé, toda una congregación para la sanidad nuestra, pero lo que necesitamos es que la persona a la que ofendimos ore por nosotros. Dice en el verso 11, después de la historia que le acabo de contar, dice, y Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarían por causa de mi mujer. Esa es la razón que da. Verso 16, y Sara dijo, he aquí, y a Sara dijo, este hombre no solamente restaura, pide perdón a Abraham porque había visto a su esposa como para poderla tomar. Y a Sara le dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios. ¿Quién oró? Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer, a sus siervos y tuvieron hijos. Porque Yahweh había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces usted dice, ¿y Abraham qué es? Abraham fue el que cometió el error porque mintió, le hizo a Sara mentir de que él no era el esposo. Entonces Dios se va a encargar de Abraham y Dios trae una consecuencia a Abraham, pero es que es el hijo de Dios, no es su hijo, no era el hijo de Abimelech para que lo castigara. Entonces por eso orar cuando que la persona ofendida ore por uno hace una gran diferencia para que nosotros podamos ser sanados. Ahora volvamos donde estábamos, dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Dice la escritura que cuando nosotros pecamos llegan los verdugos a nuestra vida. Oremos para que nosotros seamos perdonados mientras que nosotros podamos hallar al Señor. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Es decir, si yo me arrepiento a tiempo, aunque el enemigo trate de traer todas las consecuencias producto de mi pecado, ellas no me van a tocar a mí, no me van a tomar a mí. Verso 7. Tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, tenemos que tener la revelación de que Él es nuestro refugio. Sí, caímos en pecado, todos caemos en pecado, pero es venir, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, apartarnos y restituir incluso. Yo no puedo llegar a una persona y decirle, oh, quiero pedirte perdón, yo te robé $100 y ya, ora por mí y listo. No, si tengo que pagar, los tengo que pagar. Entonces hay que restituir también. Por eso él tiene la revelación, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia,
Con cánticos de liberación me rodearás. La adoración es el mejor medio para alcanzar la libertad espiritual. Y aquí viene una porción bíblica que es un poco fuerte, pero que es una verdad inminente en nuestras vidas y que nosotros tenemos que poner cuidado con ello. Es el Señor quien da este mensaje. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Wow. El Señor nos está mirando. El Señor nos está viendo. Él dice que Él quiere que nosotros entendamos y Él nos va a enseñar para que nosotros vayamos por el camino correcto. Ahora bien, el verso 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes no esperen a que lleguen las reprensiones, a que ustedes tengan enfermedades en su cuerpo, a que ustedes tengan toda una cantidad de problemas. No esperen a que esas situaciones lleguen. No se callen los pecados. Todos tenemos luchas, pero cuando tenemos lucha lo que tenemos que hacer es ir y declararle al Señor. Porque no encubrir la iniquidad que nosotros tenemos, no ponernos máscaras. Confesar nuestras transgresiones y el Señor nos va a perdonar. No seamos como los caballos o como los mulos, que el Señor tiene que sujetarlos para poder que se acerquen a Dios. Tiene que traerles enfermedades, tiene que traerles problemas, tiene que traer dificultades para poder que se acerquen a Dios. No seamos como ellos. Por eso dice: no sean sin entendimiento y sean como animales que hay que sujetarlos para que se acerquen a Dios. Verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahweh le rodeará la misericordia. ¿Qué es esperar en Yahweh? Esperar en Yahweh es hacer lo que dice la Escritura. Si el Señor dice: vea, cuando usted tenga un pecado, esto es lo que tiene que hacer, haga eso y espere en el Señor y verá que los resultados positivos se van a dar. Va a suceder lo que dice el salmista y lo que dice el subtítulo de este salmo es: la dicha del perdón va a estar allí. Pero si nosotros encubrimos nuestros pecados, entonces, como dice él, muchos dolores habrá para el impío, para el que no hace las cosas como el Señor lo dice. Mas para el que espera en Yahweh, el que hace las cosas como Él le dice, le rodeará la misericordia. Y de eso se trata, que alcancemos la misericordia del Señor. Alegraos en Yahweh y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La rectitud desde lo que se piensa, se siente y se desea. Es un mensaje hermoso y yo creo que lo que nos trae a nosotros es: ¿cuál es el camino a coger cuando hemos pecado contra alguien? ¿Cuál es el camino a coger cuando hemos pecado contra Dios? La importancia de tener limpio nuestro corazón. Yo hago una comparación del corazón como la cocina. La cocina es un sitio donde usted debe ser uno de los sitios que usted mantiene más limpio en la casa, porque es donde se preparan todos los alimentos que van al interior del cuerpo y que nos sirven para fortalecernos, para bien a nuestras vidas. Pero ese es el sitio de la casa que más se ensucia, Usted prepara un desayuno y todo que se tiene que arreglar, lavar, limpiar. Hay basuras, salen basuras diarias y usted tiene que todos los días sacar la basura de la cocina, todos los días. Pues de igual manera así es nuestro corazón. Nuestro corazón se va llenando de mugre todos los días. Cualquier discusión, cualquier problema, cualquier pensamiento, cualquier situación, se va llenando de mugre y nosotros tenemos que estarlo limpiando y limpiando. Así que de eso se trata, que nosotros mantengamos un corazón limpio, un corazón dispuesto para el Señor. Como dice la última porción es: alegrados en Yahweh y gozaos los justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a buscar tener un corazón limpio para el Señor. Que la gracia del Señor sea con usted. Un abrazo. Bye.